Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta nueva edición de este programa Carabedos. El día de hoy vamos a abordar un tema también considerado relevante, sobre todo dada la coyuntura. Actualmente estamos viendo muchísimos casos a nivel noticioso, básicamente de lo que podemos ver en el día a día, y evidentemente la pandemia ha desencadenado no solamente problemas de salud al exterior, sino también algunos temas detonantes a nivel interno en las familias. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los efectos de la violencia doméstica en esta etapa de confinamiento, ¿no? Y para ello nos acompaña hoy día, hemos invitado hoy día a Ricardo Gálvez. Ricardo, para quienes no lo conocen, Ricardo es educador, es psicopedagogo, además es terapeuta en artes expresivas, trabaja también como consultor apoyando una entidad llamada Prodiálogo, en donde vamos a hablar un poquito sobre la experiencia que tiene con familias y personas vulnerables ante esta coyuntura. Y como siempre nos acompaña en la conducción del programa Leopoldo Carabedo para darnos este contrapunto desde el punto de vista terapéutico. Así que quiero iniciar el programa el día de hoy preguntándole a Ricardo un poco que en la coyuntura, ¿qué es lo que más se está viendo durante este periodo de confinamiento dentro de los hogares? ¿Qué es lo que más lo que más está desencadenando? ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Leopoldo? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco más que lo que se recoge en los medios, de lo que yo estoy viendo en la práctica cotidiana, ¿no? En el marco del proyecto en el que estoy trabajando, que es Arte y Diálogo para la Paz. Ahí estamos haciendo un acompañamiento socioemocional desde el inicio de la pandemia. Cuando arranca la pandemia, lo primero que hacemos es lanzar una encuesta para recoger, digamos, cómo está siendo afectada la familia, las familias participantes del proyecto a partir de la situación que era muy cruda y muy incierta al inicio, ¿no? Eh, Identificamos que había una alta necesidad de acompañamiento socioemocional, ¿no? Y nos llamó mucho la atención, porque, digamos, esta necesidad no había sido identificada en los años anteriores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo he estado en contacto directo con muchas familias, jóvenes, adolescentes, pero también madres, padres, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco de esa experiencia, ¿no? Eh, ¿Qué he podido ver ahí? En principio, creo que un efecto es muy claro, es la agudización de conflictos, de problemáticas preexistentes, ¿no? Si había una situación de violencia familiar, pues esta se ha agudizado, ha empeorado, ¿no? Si habían síntomas de pronto depresivos en uno de los familiares, de pronto la persona ha caído en depresión, ¿no? Entonces hay una agudización de problemas preexistentes, eso es clarísimo, ¿no? Eh, Otra cosa clarísima que tú ya has dicho es el incremento de la violencia doméstica, ¿no? Y esto no es solo en el Perú, ¿no? Eso pasa en distintos países, ¿no? Un informe del Banco Mundial decía que en Inglaterra se había duplicado la violencia doméstica en el marco de la pandemia, y en países como Estados Unidos el nivel de lesiones se había incrementado, ¿no? No la cantidad, sino el tipo de lesión, ¿no? Entonces no es solo un fenómeno en el Perú, pero claro, en el Perú sabemos muy bien que hay ciertas características, ¿no? Que favorecen de alguna manera este incremento de violencia doméstica, ¿no? ¿Qué más he visto? Estoy viendo actualmente mucho desgaste emocional, ¿no? Eh, un agotamiento inédito, ¿no? De una incertidumbre llevada a un tiempo inacabable, ¿no? Y que no termina, ¿no? Ayer veíamos en la noche en las noticias esta nueva noticia que nos dice, terrible noticia que nos dice que quienes ya fueron contagiados pueden volver a ser contagiados ya y que no son inmunes a las nuevas variantes, ¿no? Con lo cual, esto ya es de terror, ¿no? Realmente, y creo que así lo están viviendo las familias en general. Eh,
Eso por un lado, ¿no? Para hablar de lo negativo, ¿no? Para hablar de la oportunidad que aparece en este contexto, que hay varias, en relación al tema que nos reúne hoy día, yo creo que hay como una nueva valoración a la importancia de la salud mental. Eso es clarísimo. Las personas nos estamos dando cuenta eh, que así como sin salud física no podemos hacer mucho, sin salud mental tampoco, ¿no? Entonces, y que la salud mental no está dada, no es una parte que está por defecto, digamos, en nosotros, no es algo que se tiene que trabajar, se tiene que construir, se tiene que nutrir a través de diversos medios, y creo que hay mayor conciencia de eso, ¿no? De alguna manera, el confinamiento, las experiencias, los duelos que estamos viviendo han ayudado a eso, ¿no? Y finalmente también creo que hay como una cosa interesante, al menos desde mi punto de vista, que es como una revaloración de la cultura y la importancia de lo cultural en la vida, ¿no? Eh, donde de pronto ya no puedes ir pues a un centro comercial o salir a gastar plata, como la mayoría de gente se dedica a hacer en su vida, en su tiempo libre. De pronto te encuentras con la soledad y con el tiempo y con la necesidad de conectar con un mundo interior, ¿no? Y en esa medida creo que quienes han podido cultivar un mundo interior previamente posiblemente han podido llevar mejor esta pandemia, ¿no? Quienes no han tenido la oportunidad de hacerlo, y ahí tenemos carencias en el sistema educativo, en la cultura, etcétera, se ven más afectados, ¿no? Definitivamente. Eh, entonces sí, creo que hay como una gran irritabilidad, hay mucha angustia, eh, hay familias en las que han aparecido trastornos nuevos, o sea, digamos que no estaban diagnosticados, eh, y han ocurrido también, por lo menos en las situaciones que yo he visto, varios casos de violencia, ¿no? Varios casos de violencia familiar, de padre a hijo, de padre a mujer. Generalmente y desafortunadamente siempre es el padre, ¿no? El hombre el que violenta. Y eso para mí está sentado en la cultura machista, en la ausencia del enfoque de género, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero para mí es clarísimo. Tengo la impresión de que el hombre eh, ha sido más desestabilizado, ¿no? En su identidad que la mujer en este contexto, ¿no? El hombre de pronto perdía su rol fantasioso y no tradicional de proveedor, ya no podía proveer porque no podía salir a trabajar, pero al mismo tiempo tampoco quería asumir las tareas de la casa, ¿no? De la crianza, del cuidado de la familia, de los mayores, los menores, eh, y cae en depresión, ¿no? Al no saber, digamos, dónde colocarse, qué hacer, hay muchos padres de familia deprimidos, ¿no? Y, y creo que parte del problema es que los hombres no hemos sido criados en la conciencia de que necesitamos de que somos vulnerables y de que tarde o temprano necesitamos ayuda y que eso está bien, que eso es normal, ¿no? Persiste esta idea de que el que se deprime es una persona débil, que los hombres no deben expresar sus sentimientos, ¿no? Y en ese sentido es un círculo vicioso, ¿no? En el que el hombre se encierra en sí mismo, se vuelve más agresivo y la familia pues colapsa, ¿no? Lo que estamos viendo es realmente difícil, es difícil de gestionar, ¿no? Son casos muy, muy críticos, sí. Eso es Claro, como mirada general de lo que vamos viendo ahorita. claro, claro. Esto que dice Ricardo me trae un montón de cosas, pero digo, tú ibas a decir algo. Sí, no, no, en realidad también estoy de acuerdo, complementando un poco lo que decía Ricardo. Evidentemente, creo que radica mucho en que somos una sociedad machista por naturaleza, ¿no? Tradicionalmente los peruanos somos muy machistas y por eso nos cuesta mucho aceptar socialmente muchas de las cosas que decía Ricardo, ¿no? Otros roles en la sociedad, ¿no? Y que tenemos de alguna manera esta
preconcepción de que el hombre pues es el cazador y es el proveedor y no necesariamente es el que pueda estar metido haciendo labores domésticas, que probablemente, no sé si haya una relación, y de repente lo voy a dejar como una pregunta más adelante para Ricardo dentro de su experiencia, pero que en sociedades más desarrolladas, a pesar de que has dicho que en Inglaterra y Estados Unidos también han habido mucho más casos o índices de crecimiento, pero en sociedades probablemente más desarrolladas, en donde sí hay un rol más importante del hombre también en tareas domésticas, porque o ha vivido solo previamente a generar familia, o probablemente ha tenido que estudiar o trabajar y vivir solo durante un tiempo, ha estado acostumbrado a hacer labores domésticas, pero cosa que en una sociedad como la latina probablemente todavía no está tan desarrollado ese concepto de vivir solo previo al matrimonio como en otras culturas. Pero dentro de lo que estabas mencionando un poco, y ahí quería preguntar a Leopoldo, ¿qué es lo más recurrente que se está presentando ahora en esta coyuntura? Digamos, desde el año 2020, desde que arrancó la pandemia, en todo caso, ¿no? ¿Qué es lo que más estamos viendo sobre los incidentes y lo que puedes estar viendo tú también a nivel terapéutico? Voy a tratar de hacer una síntesis entre las cosas que lo que dijo Ricardo me suscitó y la pregunta que tú haces, Diego, eh, porque nosotros habitualmente cuando vamos al médico y el médico nos dice, usted lo que tiene es esto, ¿no? O es una gripe, o es una inflamación, vas a tomar esto y con esto te vas a calmar, te vas a sentir mejor, y nos vamos aliviados con esas palabras de consuelo. Pero hoy hasta los propios médicos viven una situación de incertidumbre, están recién conociendo este fenómeno, y tanto es así que hay versiones dentro de la propia ciencia, unos a favor, otros en contra, unos con esto, unos con lo otro, y eso genera también mucha incertidumbre en la población, que además cuando le pide algunas palabras de aliento a los profesionales de la salud, a los médicos particularmente, no las encuentra, porque los médicos no la pueden dar. Ellos mismos vemos que es una profesión que está muy afectada por los contagios, ¿no? Sobre todo los que están atendiendo en primera línea. Y por otro lado, los mecanismos que habitualmente nos servían para ir diluyendo los conflictos, por ejemplo, uno de los dos salía de la casa, se iba al trabajo, podía irse con los amigos, ¿no? Hoy ya no tiene esas posibilidades. Pero también en una gran proporción de la población no ha habido una preparación, esto que decía Ricardo me parece a mí importantísimo. La cultura es un gran hospital cuando estamos con alguna herida, ¿no? Es el lugar donde nos podemos refugiar y encontrar alivio. Escribir, leer, ver una buena obra de teatro, una buena conversación, una conversación interesante, ¿no? Todos los recursos que la cultura nos puede dar, pintar, visitar museos. Hoy día hay una cantidad de visitas a los museos que puedes hacer virtualmente. En fin, hay una serie de cosas que se están recién poniendo a disposición para que la gente pueda optar por ellos, pero si no tienes la preparación para darle valor a eso, no lo vas a buscar, ¿no? Entonces, es un largo proceso y esto no está permitiendo a las familias descargar, diluir la angustia, la tensión que se produce. Esto, por ejemplo, en estadísticas, desde la época de la pandemia, en el Perú por lo menos, han habido un aumento de 60% de feminicidios, ¿no? Que es brutal el número de feminicidios, ¿no es cierto? Y hay una cantidad de denuncias, la cantidad de gente que ha tenido que ser trasladada a hogares de protección, ¿no es cierto? Y quizá en este momento sea más el número de estas estadísticas. Entonces, eh, lo que ocurre es que se está tratando de apelar a las fórmulas conocidas y no esto que varias veces, creo que alguna vez lo hemos dicho en el programa, no recuerdo cuál, pero que este educador inglés, Ken Robinson, decía que nosotros estamos siendo educados para resolver las cosas como se resolvían antes y no a tener los recursos para pensar en las soluciones del futuro, ¿no? Entonces, lo que ha hecho esta pandemia es ponernos en cuestión todas las áreas humanas, ¿no? Desde la educación, la relación, los vínculos, la perspectiva, los proyectos. Entonces, estamos en un momento muy complejo
y que lo que hay que tratar de mantener es la capacidad de pensar, ¿no? Tratar de pensar en alternativas, en otras soluciones, que de repente no existe una sola solución, sino existen varias posibilidades. Que, es decir, cuando tú tienes varias herramientas, ¿no? Puedes apelar a varias de ellas para resolver algo, pero si tienes pocas herramientas, hay cosas que no vas a poder resolver. Entonces hay que tratar de dar a la población, me refiero a herramientas emocionales, mentales, para poder afrontar el futuro. Y por otro lado, esto también hace que se esté más en contacto al interior de la familia con personas que son más vulnerables, habitualmente la mujer y los hijos. Entonces, un tema que hay que ver en perspectiva es que esta sensación de fragilidad a ciertas personas que tienen además dificultades en el control de sus impulsos, les exacerba la violencia. Entonces, a través de efectos culturales, por ejemplo, la mujer le contesta al marido, ¿no? Y el marido eso lo considera una ofensa, un ataque a su masculinidad. Entonces la agrede y, en fin, se establecen estos circuitos de violencia. O los hijitos comienzan a tener otra preparación que los padres y tienen otras respuestas y otros recursos, y eso puede irritar al papá. Entonces es toda una dinámica compleja que hace que, yo creo, ¿no? Esto exacerba, porque muchos apelan, no, hay que conservar la calma, eso, por supuesto que es muy sencillo decirlo, pero hay que entender el fenómeno y hay que ver las alternativas, por supuesto, para ayudar a las personas a ver cómo manejar. Ricardo dijo cosas interesantes. La cultura es un buen elemento para ir resolviendo esto. Resolver las cosas, estimular la conversación, de repente espacios donde se formen grupos que puedan conversar sobre sus dificultades, que puedan sostenerse entre los grupos, ¿no? Una serie de alternativas que, en fin, que podemos seguir conversando. Es verdad. Y ahí me has hecho acordar, por ejemplo, en algún momento, ya cuando yo me acuerdo que tuve que presentar un informe para una tesis que hice hace muchos años, hablábamos sobre la, de la etapa de los negocios relacionados al ocio, que en la época de crisis, los negocios que más desarrollaban eran los negocios del ocio, relacionados al ocio, ¿no? Que eran restaurantes, bares, discotecas, cines, teatros, porque de alguna manera en la etapa de crisis, tú puedes dejar de hacer otras cosas, no te vas a comprar carros nuevos todos los años, no vas a viajar, pero sin embargo no vas a dejar de salir, porque el salir de tu casa es un desfogue a tener estas actividades y estos espacios de recreación, familiar, personal, de pareja, como quieras verlo. Pero ¿qué pasa hoy? Que toda esta etapa de crisis, porque es crisis económica y es una crisis sanitaria mundial, no puedes ir a ningún lado o está todo restringido, hay mucho control, entonces empiezan a haber otros detonantes que de alguna manera también, como decía Ricardo, tienen que ver con un tema cultural. No estamos acostumbrados, un poco lo que decía Leopoldo, hoy día tienes muchas opciones virtuales, tienes museos virtuales, tienes teatro virtual, tienes un montón de opciones. Sin embargo, ¿qué pasa en un país como el nuestro, donde culturalmente todavía no tenemos la educación para poder asumir, por ejemplo, el hecho de un fin de semana, estar con tu pareja, tus hijos en algún lado y ver un teatro para niños de manera virtual o ver una película o hacerlo entretenido, ¿no? Es un poco darle la vuelta a la figura, es como cambiar la dinámica de cómo verla, el entorno y el exterior de alguna manera adaptado a lo nuestro, que es lo que nos falta. Y ahí me da pie a preguntarle a Ricardo nuevamente, en tu experiencia, ¿podríamos decir que existe algún detonante que se esté presentando en esta situación, que hayas visto que sea un detonante mucho más recurrente? Si es así, en todo caso, ¿no? ¿Es un detonante social, es un detonante cultural, es un detonante económico o algo que tú veas que pueda ser un predominante? Eh, bueno, como siempre hay múltiples factores, ¿no? Eh, la cultura es un eje importante, definitivamente, pero claramente no es el único, ¿no? Eh, Se me venía a la cabeza mientras hablaban la figura de los parques zonales, ¿no? Los parques zonales que están, bueno, hay como 16 parques zonales en Lima. Yo en algún momento trabajé en el área de cultura de los parques zonales y me tocó visitar los parques frecuentemente y yo siempre quedaba sorprendido con el flujo de familias que habían ahí los fines de semana, ¿no? Podían entrar tranquilamente 5.000 personas al parque el fin de semana y había vida familiar,
O sea, no ibas tú con tus amigos, ibas tú con tus hijos, con tus primos, y de pronto eran tres familias haciendo una parrillada, jugando fulbito, bañándose en la piscina, ¿no? Eh, ese tipo yo ahí descubrí el concepto de esparcimiento, ¿no? Y la necesidad humana de lo que tú decías, lo que tú has llamado desfogue, Diego, eh, a mí me resuena como esparcimiento, ¿no? La necesidad de salir del espacio privado a un espacio más amplio, a interactuar, ¿no? A contactarse con la naturaleza y tal. Ese factor que es clave en una sociedad tan desigual y tan fragmentada como la nuestra, se ha visto limitado, ¿no? Eh, los parques cerrados, la imposibilidad de ir a los parques, puedes ir ahora a los parques pero no interactuar. Yo salgo al parque con mis hijos de 4 y 2 años y tengo que estar pendiente de que si tocan el triciclo del niño, pasarle alcohol después, inmediatamente, que si se le cae la mascarilla o no se la quiere poner. Entonces, todo se hace más difícil, ¿no? Entonces creo que además de los factores culturales que ya hemos señalado, que tienen que ver con el machismo, con la insuficiente conciencia sobre la importancia de la salud mental y el cultivo de esa salud mental, ¿no? Y diría también sobre la, creo que nos está faltando como sociedad abordar el tema de las relaciones de una manera más profunda, ¿no? La importancia de las relaciones de amistad en este contexto es central, ¿no? O sea, cuando tú estás hacinado en tu espacio de hogar, que para quienes tenemos privilegios, de pronto tenemos un departamento o una casa, y quienes no viven en una habitación con 8 o 10 personas, más de una familia nuclear, quien está hacinado en ese contexto, tiene que buscar a alguien fuera de ese contexto para poder comunicarse, expresarse, vincularse, ¿no? Y es ahí donde, cuando no hay el terapeuta, porque la terapeuta es una figura todavía de clase media para arriba, no es una práctica, digamos, popular todavía, eh, es la amistad, es el amigo, es la amiga quien contiene, quien te da un espejo de cómo estás, ¿no? Si te estás yendo más para allá o más para acá, es el amigo quien te lo puede decir, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es cultural, ¿no? Luego están los factores socioeconómicos, ¿no? Que tienen que ver con la desigualdad, tienen que ver con los espacios públicos o la ausencia de espacios públicos, ¿no? La conectividad, ¿no? O sea, que la gente no se conecte a ver teatro infantil no depende solo de la educación o la cultura, sino también de la conectividad, de los recursos, las herramientas, ¿no? Hay mucha gente que no tiene internet directamente y hay gente que no tiene suficientes aparatos electrónicos para utilizar el internet, ¿no? Cuando tienes una familia con 3 hijos, cada hijo necesita un instrumento para estudiar. Los padres necesitan para trabajar. Entonces, de pronto una familia tiene una computadora cuando necesitaría 5. Entonces, hay una limitación socioeconómica que es brutal, ¿no? El espacio en el que uno vive también es clave, ¿no? Yo creo que eh, para quienes tenemos el privilegio de vivir en un departamento, de pronto con distintas habitaciones, el concepto de habitación para mí se me ha hecho mucho más consciente, ¿no? En este proceso, porque estoy en intercambio con muchas familias que viven todas en una habitación, con la abuela, el tío, los 3 hermanos, la mamá, el papá que llega de trabajar en la madrugada, de pronto ante una nueva situación de desempleo cae el primo, con la hermana y la sobrina. Entonces, eh, en la manera, no todos estamos navegando el mismo barco, pues, ¿no? Claramente hay situaciones mucho más complejas, y esto es un fenómeno que ya veíamos antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, en mi experiencia en trabajo con poblaciones vulnerables, con adolescentes sobre todo, yo he visto mucha situación de violencia sexual dada en estos contextos, ¿no? Donde de pronto un tío llega borracho y duerme en la cama de al lado de la sobrina y se pasa a la cama casi de manera inconsciente o consciente, ¿no? Nunca se sabe del todo, pero termina generándose la violencia en parte, no digo
no quito responsabilidad al agresor, pero las condiciones estructurales están dadas como para que eso pase, ¿no? Entonces, hay un factor socioeconómico que es clave. Hay mucha gente que ha caído en desempleo y en desesperación. Eh, yo personalmente, por ejemplo, en el primer mes, aquí en mi familia, pasamos una situación de mucha incertidumbre y mucha ansiedad, porque yo trabajo mucho en práctica presencial. Yo trabajo en talleres, en encuentros, en espacios presenciales, donde hay roce con otras personas, y de pronto ya sin estos espacios, ¿a qué me voy a dedicar, no? Y fíjense que yo tengo el privilegio de ser profesional y tener trabajo, ¿no? Pero la situación en la que ha caído la mayoría de la población es de desesperación tras desesperación, ¿no? No, me acuerdo ahorita de esta canción, El amor después del amor, de Fito Páez, ¿no? Aquí es la ansiedad después de la ansiedad, ¿no? No acaba. Y eso creo que es clave. Eh, Luego creo que hay, para cerrar un poco los factores, creo que hay factores educativos también eh, que están ahí, que no podemos dejar de ver, ¿no? Creo que el sistema educativo público, privado, no nos ha formado para desarrollar nuestras habilidades socioemocionales. No tenemos capacidad de autorregularnos, no tenemos suficiente conocimiento de nosotros mismos, de nuestro mundo interior, eh, no tenemos manejo de una comunicación no violenta o asertiva. Eh, entonces, todo eso, que hoy el sistema educativo está tomando conciencia que es parte de su responsabilidad, nuestras generaciones, quienes tenemos de 40 para arriba, de 30 para arriba, incluso no hemos tenido esa formación. Si la hemos tenido en otros espacios, por cultura familiar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aprender a regularte en un contexto como este, poder detenerte, parar, sentir lo que te está pasando, aceptarlo y trabajarlo, todo eso, digamos, no es una habilidad que tengamos la mayoría de la población. Entonces, sin eso, ese tipo de habilidades se presentan como claves, ¿no? La capacidad de adaptarse lo que decía Leopoldo, ¿no? Que menciona tanto Ken Robinson, ¿no? De navegar esta incertidumbre eh, sin perderse, sin deprimirse, sin paralizarse, ¿no? Sin que el miedo te gane. Todo eso creo que es un factor que ha generado que estemos viviendo ahora mayor violencia. Sí, es correcto. Y ahí, bueno, efectivamente, ¿no? Los indicadores, al menos lo que se ve en las noticias, lo mucho que se ve en las noticias en realidad, tiene que ver mucho con violencia. Y ahí le quiero volver a preguntar a Leopoldo un poco, ¿no? Que si es que hay la manera de identificar de alguna manera señales de violencia, porque muchas veces también, como mencionaba Ricardo, hay síntomas de violencia que a veces no son visuales, no son visibles. ¿No? Pero hay mucha violencia, digamos, hay violencia verbal, pero hay agresión de alguna manera, pero ahí preguntarte, Leopoldo, si, qué efectos son los que predominan o que podríamos identificar, ¿no? Y qué puede suceder con esto, cómo manejarlo y qué hacer también, ¿no? Un poco después para saber qué acciones puede tomar la gente si empieza a detectar síntomas de violencia de alguna forma, ¿no? Eh, Sobre eso justamente eh, eh, yo quiero, me ha hecho recordar algo, Ricardo, ¿no? Que es, me parece que hay como una cierta incapacidad para ver eh, la violencia en general. O sea, la violencia creo que está muy extendida en nuestro medio. Entonces, hay violencias que son más visibles y menos visibles. Eh, la violencia física es la más visible, pero a veces esa violencia física tampoco es tan llamativa, ¿no? Por ejemplo, que a uno, si puedo transmitir la imagen, ¿no? Que te agarren del brazo y lo aprieten y te jalen, por ejemplo. De repente las personas alrededor no perciben esa violencia, ¿no? Y hay como cierta costumbre, hay ciertas cosas. Por ejemplo, ¿quién reclama la violencia? A las colas, por ejemplo, la vez pasada
iban a recoger este bono que da el Estado y se murió un adulto mayor, un hombre de 80 y tantos años. Pero eso no es cosa de este momento ni de este gobierno, por supuesto. Es una cuestión que siempre a los adultos, cuando podían ir presencial, los hacían hacer colas de 2 cuadras, y no estábamos hablando de sectores populares, acá cerca, una zona que es de un nivel cómodo. Es decir, veías a los señores con el frío, con el invierno, y además muchos tienen que hacer cola, ¿no? Salió en un momento, no sé si se acuerdan ustedes, un informe que los adultos mayores podíamos ir a vacunarnos contra el neumococo gratuitamente en los centros de salud. Bueno, con un amigo que conversamos habitualmente, hoy mira, qué bacán, acá cerca ubicamos el sitio, fuimos, no, tiene que venir a las 6 de la mañana más o menos a hacer cola, sacarle un ticket. O sea, cuando en este momento hay una serie de posibilidades puedes sacar por internet, podrías sacar tu turno, ¿no? Ocurrió nuevamente acá cerca en la casa del adulto mayor que vacunaba. Llegamos, se habían acabado y el municipio no seguía vacunando, ¿no? o dando la medicación o lo que. Pero nadie piensa que eso es agresión y violencia, y una violencia brutal, ¿no? Se toma como, bueno, así es, pues, ¿no? Y cuando se hace eso en sectores populares menos, no se piensa. Entonces, hay que ir tomando conciencia de eso. Y por otro lado, la idea que fácilmente se insulta, por ejemplo, en nuestro país. No conozco otras sociedades. No sé si Barcelona, yo no lo veía en Barcelona, no sé, que acá nosotros llega alguien y te ponen tu chapa inmediatamente. No existe. Y la gente no reconoce que poner esas chapas es agresivo. Y además pueden haber chapas muy agresivas. Y la gente se ríe, ¿no? Ciertos insultos son estimulados, ¿no? En el sector político, el trato entre los distintos partidos es violentísimo, verbalmente, la descalificación, los adjetivos, ¿no? Que uno, decir, no hay posibilidad de vida social con esos adjetivos y esos calificativos, pero no se dice nada, ¿no es cierto? Y se toman como naturales. Entonces, hay una sociedad violenta que no está haciendo conciencia de la violencia, y hay que hablar de eso. No creo que la violencia sea de ahora, ¿no? La violencia la arrastramos desde el tiempo, es una violencia que no estamos trabajando, porque además, como pasa en el colegio, un chico se porta mal y lo mandan al psicólogo o al psiquiatra, pero hay cosas que tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el pensamiento, el soporte social, las redes sociales. Entonces, hay que repensar el futuro, ¿no? Es un futuro, y tener conciencia que la violencia no nos va a llevar a solucionar nada, absolutamente nada, que lo único que va a generar más problemas, ¿no? Y que en ese sentido, si no tomamos conciencia de eso, todas las buenas intenciones que tenemos, las personas que tratamos de hacer cosas a través de este medio y otros medios, va a ser como tratar de llenar un vaso con un hueco de abajo, ¿no? Nunca va a parecer como que estamos haciendo un acto inteligente, y en realidad lo que estamos haciendo es repitiendo un vacío inmenso. Sí, es verdad. Y ahí, para terminar ya, me quedé con esa frase que dijiste, ¿no? Que como a veces el poner sobrenombres y etiquetar a las personas y además celebrar eso, que es una forma de violencia, me has hecho acordar a un video que se viralizó hace un tiempo, algunos años, que lo desarrolló Javier Echevarría, y hablaba un poco en su experiencia desde el punto de vista profesional. Él como psicólogo decía cómo los peruanos como sociedad en América Latina estamos mal vistos por los otros países porque somos agresivos, ¿no? Los peruanos, como tal, no somos bien vistos en el sentido, si bien es cierto, muchas veces hablamos de que el peruano es receptivo y muy cariñoso,
pero los peruanos como cultura somos muy agresivos y vivimos mucho en el tema de cómo agredir al otro para que no nos agredan a nosotros o como para sobresalir de los otros, ¿no? Y hablaba un poco en el video de el poner la chapa, ¿no? Y cómo en donde va el peruano siempre de frente es empezar a poner apodos y empezar a poner sobrenombres a personas que en otras sociedades probablemente no existe y no es habitual, y por eso de alguna manera estábamos mal vistos por eso, ¿no? O sea, nos veían como, o sea, ¿por qué tienes que agredir a alguien de esta manera si nadie te ha hecho nada? ¿No? Y creo que eso también desencadena muchos otros problemas de relación social, porque la típica pues es la chacota, ¿no? Como decimos en el acervo popular aquí, ¿no? La chacota, el chongo, ¿no? El meter, el hacer escándalo y el esto, que bueno, ya será tema para ver en otro programa más adelante, porque creo que también hay mucho pan por rebanar ahí. Y bueno, para terminar un poco en el programa, quiero agradecerles a todos la presencia el día de hoy. Ricardo, muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy. Te damos pase para tus palabras de cierre y comprometerte también para más adelante invitarte en otra edición del programa. Bueno, muchas gracias, Diego, nuevamente, y Leopoldo. Bueno, qué decir, ¿no? Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunidad. Yo creo que parte del trabajo tiene que ver con cambiar el sentido de comunidad que tenemos, ¿no? Como sociedad. Eh, Creo que el factor de la comunicación interpersonal aquí es clave, ¿no? El peruano usa la chacota en parte porque es incapaz de comunicarse asertivamente, directamente y francamente con quien tiene al frente, ¿no? Necesitamos, para decir no quiero, utilizar cuatro párrafos, ¿no? Dorar la píldora, distraer, contar un chiste y después, si da el tiempo, lo digo, ¿no? Entonces, creo que parte de la violencia que se da por explosiones, digamos, que no tiene que ver con, o sea, es algo que se va acumulando, que no se suelta de manera oportuna y serena, sino se va acumulando y cuando sale es como una represa que se rompe, ¿no? Y sale con violencia. Entonces, creo que en ese nivel hay que seguir trabajando, en un nivel educativo, en un nivel preventivo, ese es el compromiso. Y sobre todo, además, en este contexto creo que hay que tratar de generar métodos para proteger a los más vulnerables, ¿no? Ya se ha dicho, ¿no? Los menores de edad, las mujeres en las casas, están en un gran nivel de vulnerabilidad. eh, y solo se conoce lo que se denuncia, ¿no? Y se sabe muy bien que se denuncia un porcentaje muy bajo de lo que en realidad ocurre. Hay mucho miedo a denunciar. Denunciar al papá violento puede significarte la muerte. Entonces, eh, hay muchísimos más casos de los que aparecen, y eso hay que tenerlo como muy presente y seguir trabajando, ¿no? Me parece que este espacio, digamos, ayuda a ese pensar, a esa discusión, y bueno, sigamos conversando y sigamos sobre todo actuando, ¿no? En los espacios donde estamos, para ayudar a esta problemática que es, como decía al principio, global, ¿no? Pero toca actuar desde lo local, ¿no? Desde nuestro entorno. Gracias nuevamente, Diego, por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos hoy día. Más bien, si quieres, también cuéntanos un poco dónde la gente que quiere, esté interesada en recibir más información o más apoyo por el lado de ustedes. También compártenos en dónde te pueden seguir, Sí, dónde pueden buscar información. sí, bueno, en el Facebook estamos como Arte y Diálogo para la Paz, así se llama el proyecto que trabajamos hace 5 años. Es un proyecto que convoca a organizaciones culturales, instituciones educativas, instituciones diversas, eh, para dar frente a la violencia, para prevenir, digamos, la violencia, para construir paz, digamos, en distintos contextos, ¿no? En ese contexto nos hemos conocido con Leopoldo, ¿no? A través de SOPREP, que hemos hecho una alianza justamente para brindar soporte, acompañamiento socioemocional a las personas y familias que lo necesitan. Y seguimos convocando a más instituciones que se quieran sumar, ¿no? Trabajamos en distintos distritos de Lima metropolitana, aunque ya con pretensiones de ir más allá de Lima es difícil, pero ahí vamos. Así que a través de la página de Facebook Arte y Diálogo para la Paz nos escriben y podemos entrar en contacto, o a través de la página web de Prodiálogo, que ahí tienen un link de contacto también, podemos comunicar. Genial. Gracias. Listo, Ricardo. Muchísimas gracias. Y ahora
al ilustre doctor Leopoldo con sus palabras de cierre el día de hoy, por favor. Mira, se me venía mucho a la mente una idea que para mí es como muy importante. Nosotros, no el Perú, el mundo en general, vive bajo un principio de un pensamiento que yo le llamo excluyente, ¿no? Lo que se llama pensamiento dicotómico, ¿no? Es esto o lo otro, ¿no? Entonces, cuando uno hace proyectos, propuestas, dice, ¿y por qué no hizo esto? ¿No? ¿Y por qué no hizo lo otro? Es un asunto que tiene que ser del Estado. No, tiene que ser privado. ¿Por qué no pueden ser muchas formas de ayudar? Alianzas, lo privado y lo público, alianzas ONGs, el Estado, ONGs y entidades privadas. Es decir, hacer alianzas porque lo que se necesita para el futuro es, este país va a ser de nosotros y va a ser de nuestros hijos. Entonces tenemos que hacer un país vivible para ellos, ¿no? A veces el gran problema de la rabia, la cólera, la bronca, la violencia, lo que no nos deja es ver más allá. Entonces, por eso decía hace un rato, tenemos que desarrollar espacios para pensar en donde, en general, nosotros y las personas que nos gobiernan puedan pensar más allá y no estar insultándonos, ¿no? No estar en las redes es terrible. La violencia que se ha desatado en las redes es brutal. Pero hay que rescatar por encima de todo la capacidad de pensar, ¿no? Y no de descarga de las emociones, que son importantes, por supuesto, pero a través del pensamiento, a través de la cultura y a través de lograr argumentos que nos puedan ayudar a entender el mundo y transformarlo para el bien de todos. Y eso es lo que hay que insistir, ¿no? Y está vinculado al trabajo preventivo, al trabajo educativo, al trabajo terapéutico. Yo creo que todo se articula, ¿no? Y todo, a mí, si es que algo ayuda a los demás, cuando veo todas las cosas, para no abrumarme, ¿no? La cantidad de cosas que yo digo, mira, todo lo que hay que hacer, ¿no? Y eso, por ejemplo, si entre mucha gente diría, oye, mira, todo lo que hay que hacer, vamos a ponernos de acuerdo en cómo desarrollamos y arreglamos esto, o intentamos arreglar esto, de repente, ¿cuántas cosas podríamos empujar hacia allá y no estar empujándonos y quedarnos paralizados? Eso es un poco lo que me ha traído esto y el riesgo de la pandemia es eso, que nos neutralice, nos paralice y que no podamos seguir pensando, ¿no? Que el miedo nos consuma. Y lo que hay que hacer es superar el miedo, tiene riesgos, pero hay que seguir adelante. Así es verdad. Bueno, como han visto, el día de hoy este tema da para largo, ¿no? Hay muchas aristas, muchas formas de violencia y muchos detonantes. Así que de todas maneras, Ricardo, te vamos a comprometer nuevamente más adelante en otro programa. Muchas gracias nuevamente por tu apoyo y tu visita el día de hoy. Ha sido bastante interesante lo que hemos conversado hoy día. Y bueno, con nosotros ha sido todo el día de hoy. Ha sido un placer poder estar con ustedes esta semana. Cualquier comentario, cualquier sugerencia es bienvenida también. Ya saben dónde contactar a Ricardo, también cómo contactar con nosotros. Si creen que el contenido es interesante, por favor compartan este programa. Si les interesa, suscríbanse aquí al programa, al canal, compartan la información si es relevante para ustedes. Con nosotros ha sido todo por esta semana. Ha sido un placer con nosotros. Nos vemos la próxima semana en una edición nueva de Caravedos. Nos vemos pronto. Chau, chau. Cuídense. Gracias, Ricardo. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao. Chao.